Bueno, vamos a continuar entonces. Ya vimos el tema del alcohol, ahora sí vamos a entrar a hablar de la producción. Recordemos que dije que habían dos maneras como se produce el alcohol. Una por la vía de fermentación y la otra por una vía de etileno. Entonces vamos a ver la que nos importa, que es la fermentación. Entonces miremos qué es la fermentación. Entonces vamos a usar unas palabras claves. Primero, es un proceso bioquímico. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que es un proceso en el cual interviene un ser vivo. Por ahora simplemente vamos a llamarlo una levadura. Entonces, la levadura. En un próximo video hablaremos un poco más sobre la levadura, pero por ahora vamos a mirar lo que es el proceso. Entonces pensemos que la levadura es un animalito microscópico, ¿sí? Es muy, muy pequeño, más o menos 5 o 6 micras. Para que se hagan una idea, si yo tengo un milímetro, que el milímetro es la división más pequeña de una regla, no tengo una regla a mano, bueno, es la división más pequeña de una regla, y yo cojo ese milímetro y lo parto en 200 partes, cada parte de esas es el tamaño de una levadura, entonces es algo que no, un animal que no puedo ver, es extremadamente pequeño. En este momento aquí, pues tengo levadura, pero no lo puedo ver. De pronto puedo ver un poco aquí abajo que está sentada. Tengo ya miles y millones de levaduras ahí. Bueno, entonces es un proceso en el cual interviene un animal, un ser vivo. Y ese animal hace un proceso y él toma un alimento, ¿sí? Como todo ser vivo se alimenta y tiene unos desechos. ¿Listos? Bueno. ¿Qué alimento es el que toma? Él toma o consume azúcares. Entonces, hay varias azúcares. Pensemos en una de ellas, la glucosa. ¿Sí? La glucosa es C6H12O6. ¿Listo? La glucosa es una de las azúcares que se encuentran en las frutas. Las frutas generalmente tienen glucosa y fructosa. La fórmula de la fructosa es exactamente la misma, cambia simplemente el hecho de cómo están organizados los átomos, pero es la misma cantidad de átomos. Bueno, entonces este animalito toma este alimento y lo procesa, ¿sí? Así como nosotros comemos. Entonces yo hago una comparación con un ser vivo que de pronto no es muy, ¿cómo les digo yo? Muy bonita, pero sí es muy apropiada. Entonces imagínense que cuando una persona se alimenta, que este animalito se alimenta, él tiene dos desechos. Uno es un eructo, ¿sí? Es un gas que emite por la boca, así como cuando a veces eructamos. Entonces, ese eructo es CO2, gas carbónico. ¿Listo? Ese es su primer desecho, gas carbónico. Su segundo desecho, vamos a compararlo como con una orina. Entonces, pensemos que ellos tienen una orina, ¿sí? Y esa orina no es nada más ni nada menos que etanol, ¿sí? Entonces, más etanol. De las clases pasadas vimos la fórmula de etanol, ¿se acuerdan cómo era? CH3, CH2OH. ¿Listos? Bueno. Entonces, quiero que miremos lo siguiente. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, o en las clases pasadas, nosotros hablábamos algo llamado peso molecular? El peso molecular es el peso que se obtiene cuando sumo los pesos atómicos y son como unas tablas de equivalencia de pesos que me sirven a hacer algo llamado balances de materia o cálculos estequiométricos. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que el carbono tiene peso atómico 12, el hidrógeno 1 y el oxígeno 16? Cuando hicimos el cálculo de esto, me daba 46 gramos por mol. ¿Listo? Si hacemos el mismo cálculo para el CO2, el dióxido de carbono, el gas carbónico, dijimos que el oxígeno pesa 16 por 2, 32. Y este pesa 12 y 32 me da 44 gramos por mol. ¿Listo? Ahora, si se acuerdan nuevamente de su química, y ya no la química de grado 11, sino la química de grado 10, existía algo llamado estequiometría de las reacciones, que era balancear las ecuaciones. Lo que está acá tiene que aparecer acá. Resulta que yo aquí tengo ¿cuántos átomos de carbono? Este 6 me indica que tengo 6 átomos de carbono. Contémoslos al otro lado.
1, 2, 3, justamente en la mitad. Entonces no me voy a enredar mucho en redes y cosas y cuestiones, simplemente voy a decirles que voy a agregar un 2 a cada lado. Entonces todo lo que esté a este lado lo multiplico por 2. Tengo 1 por 2, 2 átomos de carbono. Aquí tengo 1 y 2 que multiplicado por 2 me dan 4, más 2 me dan 6. Miremos los hidrógenos. Aquí tengo 3 hidrógenos y 2 hidrógenos me dan 5 y uno que está acá me da 6. Todo multiplicado por el 2 me da 12. Y finalmente miremos los oxígenos. Aquí tengo 2 oxígenos que multiplicados por 2 me dan 4. Y aquí tengo un oxígeno que multiplicado por 2 me da 2, más los 4 me dan 6. Quiere decir que la ecuación está balanceada. Conclusión. La levadura recibe de alimento una molécula de glucosa y emite 2 moléculas de CO2 y 2 moléculas de etanol. ¿Sí? Entonces, este es el etanol, es el gas carbónico. Resulta que como yo tengo 2 moléculas de etanol, dijimos que el peso molecular era 44. Entonces yo puedo hacer la siguiente equivalencia. Cada mol o grupo de átomos de moléculas pesa 44. 2 por 44, yo puedo hacer la siguiente estequiometría. 88 gramos. Hago lo mismo acá. 46 por 2 me da 92 gramos. ¿Sí? Si yo hago este peso atómico, ¿sí? A ver, esto pesa 12 por 6 me da 72. Más 12, 84. 84. Y este pesa 16 por 6, 96. Y 84 me da 190, 180, me da 180. ¿Sí? 84, 72, 84 y 96 me da 90. Perfecto, 180 gramos. Listo. Ojo con lo que quiero que miren. Si yo pongo 180 gramos de glucosa, obtengo 88 gramos de gas carbónico y 92 gramos de etanol. Observen lo siguiente, estas dos cantidades son muy parecidas, son muy similares. Entonces yo puedo aproximar, los cálculos aproximados sirven mucho. Yo puedo decir que aproximadamente de los 180 gramos, la mitad de 180, ¿cuánto es? 90. Entonces del 100% que yo pongo de azúcar, un 50% se vuelve CO2 y un 50% se vuelve etanol. ¿Eso qué me indica? Ojo lo que les voy a decir. Y es para que comiencen a hacer sus cálculos, sobre todo sus cálculos económicos. Resulta que si yo compro un kilo de azúcar que está acá, bueno, esto es una libra, pensemos que es un kilo. Si yo compro un kilo de azúcar que está acá y lo meto a mi fermentador, ¿sí? A mi recipiente a fermentar, la mitad de este azúcar se va a convertir en gas y se va a ir, se evapora, no lo puedo atrapar, o sea, la mitad de esto va a desaparecer y se va a ir volando, es plata que desaparece. Suena un poco triste desde el punto de vista económico, ¿no? Y la otra mitad que está acá se va a convertir en etanol, en alcohol. ¿Listos? Entonces, de mi fuente de azúcar, la mitad de mi azúcar se me va a desaparecer, va a volar, y la otra mitad se va a convertir en alcohol. Entonces, de ahí tengan presente ya para cuando hagan sus cuentas. Cuando yo me refiero a que la mitad se va a ir, se produce gas carbónico CO2, ¿sí? Ese gas carbónico pues es un gas, generalmente los recipientes tienen una trampa llamada air loop, o sea, debe tener algún sistema que permitan que el gas salga, porque si no se va a comenzar a hinchar y se puede explotar. Más adelante veremos exactamente cómo funciona esto. Pero lo que les quiero decir es que ese gas carbónico, en nuestro caso, no lo podemos aprovechar, nos es muy difícil. Empresas grandes como Bavaria, que fermentan y tienen unas ollas inmensas, ellos ese gas carbónico lo recogen y después se lo inyectan a la misma cerveza. Entonces, cuando tomamos una cerveza, ese CO2 o esas burbujas que ya tiene, es el mismo gas carbónico que se produjo en la fermentación, lo recogieron y luego, después de tener la cerveza lista, se lo inyectan nuevamente. Bueno, entonces comencemos por esa parte. Ya tenemos claro cuál es la reacción de la fermentación. Esto es lo que queremos lograr, que el azúcar se convierta en gas carbónico, en etanol. Esto lo va a hacer un animalito, que es la levadura. Recibe el azúcar y la va a convertir en gas carbónico y en etanol. El gas carbónico, pues, como dije, se va a evaporar y vuela. Pero miremos qué pasa con el etanol.
Resulta que yo les dije que es un desecho, ¿sí? Es un desecho de la levadura. Entonces, vuelvo a mi ejemplo de una persona que tiene dos desechos, un eructo y un orín, ¿sí? Resulta que la orina de cada persona es muy diferente. La orina mía, si yo hiciera un examen de orina, es diferente al resultado de un compañero o de una persona más joven o de un bebé. Entonces, las levaduras también tienen desechos diferentes. A pesar de que producen etanol, tienen otros compuestos fuera del etanol, como el metanol, vienen acetaldehídos, otros compuestos que vienen en mínimas cantidades y hacen que sean diferentes sus desechos. Entonces, resulta que las levaduras, como es un animal, pensemos de pronto en vacas, sucede lo que pasa con las vacas. Nosotros sabemos que existen muchas variedades o especies de vacas, ¿sí? Razas es la palabra correcta. Hay unas vacas, por ejemplo, normandas, que dan leche muy grasa, que siempre son muy buenas para hacer kumis, yogures y quesos. Hay otras que tienen una leche muy delgada, por ejemplo, la Holstein es una vaca que tiene una leche muy delgada, es muy buena productora de leche, pero esa leche no sirve para hacer queso. Entonces, asimismo, las levaduras dan diferentes perfiles de etanol. Por eso, las levaduras, digámoslo, hay toda una ciencia alrededor de las levaduras, se desarrollan genéticas, hay especies de levaduras. La mayoría de personas comenzamos utilizando levaduras para pan, ¿sí? Digamos que la levadura para pan no es la ideal para fermentar, pero para arrancar es válido para hacer nuestros primeros procesos y experimentos. Pero ya existen levaduras especializadas que dan diferentes sabores y aromas para sacar bebidas alcohólicas relativamente estables. Miren, hay una cosa, yo le digo a las personas, fermentar, bueno, tiene cierto grado de complejidad. Hacer un licor no es tan difícil. ¿Saben lo que es realmente difícil? Que siempre quede igual. Que siempre sus bebidas les queden exactamente igual. Es muy complicado. Entonces, para aquellas personas que ven la posibilidad de montar un emprendimiento, un negocio de estos, esa parte sí es muy importante porque sus clientes van a esperar siempre tomarse lo mismo. Para aquellos que lo hacen de hobby o entretención en su casa, pues no hay mayor problema porque un día le supo una forma, otro día le varió el sabor y hasta en la variedad está el placer y va a ser como agradable, pero hay que tenerlo muy presente. Si yo quiero tener siempre una producción de licores homogénea y estandarizada, esto es muy importante. Tengo que definir un tipo especial de levadura y casarme y trabajar siempre con el mismo tipo de levadura. Bueno, sigamos con el ejemplo. Entonces, volvamos con el tema de la orina y las muestras de orina. Si yo estuviera aquí, yo viviera acá y hiciera mis necesidades dentro de este espacio, me orinara allá y me defecara acá, disculpen lo grotesco, pero quiero que hagan la analogía, pues hombre, esto se va a volver un sitio insalubre. Resulta que con las levaduras pasa lo mismo. Ese etanol que ellas producen, con el tiempo eso es un tóxico para ellas y las termina matando. Nosotros sabemos que el alcohol antiséptico, ¿qué es? Etanol. Y el alcohol antiséptico, que es alcohol entre el 60 y el 70%, mata a las levaduras inmediatamente y a todas las bacterias y gérmenes. Mucho antes de haber llegado al 70% las mata. Entonces, las levaduras tienen una resistencia o pueden tolerar cierta cantidad de etanol. Y esa cantidad de etanol nos va a determinar el grado alcohólico de nuestro alcohol. Entonces, cuando yo utilizo una levadura de pan, ¿sí?, que no está hecha especialmente para vinos, yo puedo esperar que llegue hasta el 10, 11 grados. Relativamente 10 grados es como un buen valor. Cuando yo ya tengo levaduras que están hechas para fermentar licor, ¿sí?, estas levaduras están genéticamente modificadas para que resistan más grados de alcohol. 13 grados, 14 grados. De pronto hay levaduras que me pueden llegar a los 18 grados, pero ya requieren complejos, hay procesos en frío de fermentación de muy baja temperatura, en el cual la levadura no queda en el fondo, sino queda en la parte de arriba. Pero lo normal es que lleguemos a 12, 13, 14 grados. Entonces, a partir de ahí, la levadura se inactiva, o digámoslo así, se va muriendo, porque ese alcohol que han generado para ellos es un desecho. ¿Listo? Entonces, básicamente, esto es lo que buscamos hacer en un proceso de fermentación. Transformar azúcares en etanol y gas carbónico. En el próximo capítulo hablaremos un poco más sobre la levadura y la genética de la levadura. ¿Listo? Yo en última les digo a las personas, lo que tenemos aquí es un problema, yo lo llamo de microganadería. Porque yo tengo unos animales que quiero que me hagan una tarea, ¿sí? Esa tarea es que hagan su metabolismo y me transformen el azúcar en etanol, pero como todo animal y como todo ser vivo requiere unas condiciones. Entonces, yo no puedo simplemente arrojar azúcar y arrojar
la levadura, tengo que darle ciertas condiciones. Yo aquí tengo una fermentación, venga a ver si se lograse ver. Ahí donde está, hay burbujeo, pero es un burbujeo, es una muestra muy pequeña. Si yo lo muevo, yo no sé si se alcanza de pronto a ver la espuma, toda la espuma que está subiendo, ¿sí ven? Eso es buen signo de que esto me está fermentando bien, ¿listo? Cuando yo lo agito y lo muevo, ahora, a veces podría hacer eso, estoy haciendo una fermentación acá y 400 mililitros, pero si tengo un tanque de 200 litros ya no lo puedo alzar y mover. Entonces, aquí estoy haciendo una fermentación, ¿sí? Y no puedo ver la levadura, eso es muy pequeña, solamente puedo ver su burbujeo. Esto es un alcohol base, o sea, es un alcohol en el cual solamente puse azúcar y nada más, ¿listo? O sea que esto es un alcohol que va a ser, digámoslo así, insípido, no tiene sabor ni aroma. Es a lo que se le llama un alcohol neutro. Entonces, digamos que la primera fermentación que yo le recomiendo a todas las personas es que hagan esto, un alcohol neutro, sin sabor ni aroma, y ese alcohol después nos puede servir para muchas otras cosas, pero es como la fermentación más sencilla, un alcohol neutro. Bueno, entonces, ya con esto, creo que queda claro qué es el proceso de fermentación. Y ahora vamos a entrar a estudiar un poquito más el tema de las levaduras.